Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Piden verificación internacional. Los empresarios agrupados en el Consejo Gremial le enviaron una dura carta a la ONU, la OEA y otros organismos similares para que verifiquen lo que está ocurriendo en Colombia por causa de los bloqueos. Hablaremos de los enormes perjuicios con el presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, y también con el nuevo presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda. Se agrava la crisis del comercio exterior. Varias navieras internacionales anunciaron la suspensión de sus operaciones en el puerto de Buenaventura, donde ya es imposible dejar o recoger mercancías. Les contaremos los perjuicios adicionales que esto traerá para importadores y también para exportadores. Las empanadas, víctimas del paro nacional. Este tradicional producto de altísimo consumo en Colombia también se ha visto afectado por la escasez y la carestía de la carne, el huevo y otros alimentos con los que se elaboran. Les contaremos lo que dicen los productores y también los compradores. Bienvenidos a Signo Pesos. Una dura carta envió hoy el Consejo Gremial a varios organismos, entre ellos la misma ONU, la OEA y la Comisión Internacional para los Derechos Humanos. En esta misiva, los empresarios denuncian las violaciones de derechos que ha significado todo este tema de los bloqueos en las carreteras de nuestro país. Doctor Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial, presidente de Confecámaras, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches, muy grato estar con ustedes hoy para denunciar efectivamente lo que viene ocurriendo con la economía a partir de estos bloqueos sin misericordias. Pero, doctor Domínguez, ¿por qué decidieron ustedes acudir ya a esos organismos internacionales de muy alto nivel? La opinión internacional, especialmente las agencias multilaterales, deben estar enteradas no solamente de esa percepción absurda de que aquí hay múltiples abusos, sino de lo que está ocurriendo en realidad por parte de algunos manifestantes que están bloqueando las carreteras del país, están bloqueando las vías urbanas, están impidiendo que los productos pasen de los sectores de producción a los sectores de consumo, están cortando la posibilidad de que elementos básicos fluyan como medicamentos, oxígeno, fluyan eficientemente a aquellos que están padeciendo esta grave pandemia en Colombia. Esta no es, creemos nosotros, la forma de hacer la protesta pacífica, y sí queremos que haya una verificación internacional de la ONU, de la OEA, que a través de sus organismos pueda constatar lo que está ocurriendo aquí. De resto, no podemos hacer nada distinto a seguir sometidos a una desinformación que le hace muchísimo daño al país y que la única manera de poderla transmitir de manera eficiente es a través de una percepción directa de estos organismos internacionales que sin duda operarán en conjunto con las instituciones nacionales. Hoy tuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, que ha venido también con estas preocupaciones y que se complementará con la institucionalidad local. Pero ¿por qué dice usted, doctor Domínguez, que hay desinformación? Bueno, en ocasiones lo que viene ocurriendo ante los organismos multilaterales es simplemente información que muestra casos que a todas luces reprochables en el nivel local, donde pueda haber existido exceso de fuerza, pero no está mostrando tampoco la otra cara de la moneda, donde se están perjudicando millones de colombianos por cuenta de estos bloqueos que hacen tanto daño. Pero entonces, doctor Domínguez, al final, ¿qué quieren ustedes? ¿Que representantes de esos organismos vengan aquí a Colombia, vayan hasta los puntos de bloqueos, vayan, no sé, a los supermercados, miren el desabastecimiento? ¿Qué es lo que buscan ustedes al final? Pues se han inventariado más de 2.000 bloqueos en todo el país. Las vías troncales por donde transitan las materias primas para poder producir están siendo afectadas. Están afectados ciudades que son grandes centros de consumo en el país.
Y eso es perfectamente constatable, como recibimos a diario las denuncias de la gente sobre esa misma situación. Entonces, es muy importante que exista la percepción directa de la comunidad internacional sobre estas gravísimas circunstancias que afectan finalmente al pueblo colombiano. Con esta carta ustedes están acusando directamente a los promotores del paro como responsables también de los bloqueos. Pues sin duda hay que establecer hasta qué punto puede haber este tipo de responsabilidades en la medida que no condenen los organizadores del paro estos bloqueos, porque lo que está claro objetivamente es que los bloqueos en muchas ocasiones son precedidos de actos criminales que están haciendo mucho daño, como la extorsión, cobrarle dinero a la gente, compelirla en forma armada para que no pueda transitar, generar ruptura, por ejemplo, como se está ocurriendo en algunos casos a los parabrisas de las tractomulas. En fin, vandalismo puro y simple que hace muchísimo daño y que tiende a amedrentar y atemorizar a la población y a quienes son responsables por lograr la movilidad de los colombianos. Hace unos días, doctor Domínguez, estuve hablando con un empresario y me decía, mire, lo que me demoré 20 años en construir una empresa, que es algo muy difícil, era la teoría de él, lo estoy perdiendo casi que en 20 días de paro. ¿Es tan así la situación o qué balance tienen ustedes del impacto sobre el tejido empresarial colombiano? Acabamos de terminar una encuesta, que es una encuesta nacional realizada por las cámaras de comercio, que muestra cifras muy complejas. Por ejemplo, el 76% de los empresarios dice que está operando a la mitad. El 89% dice que ya no tiene insumos para poder producir. Pero lo que es más grave es que el 34% de ese tejido empresarial colombiano está expresando que ha tenido que cerrar y el 13% lo está haciendo de manera definitiva. El impacto es brutal porque adicionalmente se está destruyendo plazas de trabajo. El 18% dice que ya ha tenido que reducir el personal y los demás están tratando de aguantar y sostener a sus trabajadores, pero con inmensos esfuerzos económicos que ya a estas alturas del paro implicará pues tener que salir de personal a todas luces triste porque Claro. El factor humano es muy grave y en consecuencia, destruyendo la actividad económica, pues entramos en una espiral que finalmente hace que sea imposible seguir en la recuperación que veníamos. Ya habíamos recuperado 1.200.000 empleos entre mayo del año pasado y abril de este año. Y imagínense cómo será en medio de esta pandemia cuando el 98% del tejido empresarial colombiano son micros y pequeños empresarios. Y en términos económicos o de dinero, en plata blanca, ¿ustedes ya han calculado las pérdidas para el sector empresarial? Porque hemos conocido balances parciales de diferentes gremios, de diferentes sectores, pero ¿ya hay algún consolidado? Pues se ha logrado consolidar el nivel del impacto del orden de 484.000 millones de pesos diarios, es decir, cerca de medio billón diario. Y esto es supremamente grave porque en la medida que se impida la actividad económica, pues la profundización de la crisis será mayor porque la crisis genera efectos acumulativos. Es decir, no es estrictamente las pérdidas diarias, sino que eso encadena otros sectores y encadena otros perjuicios. Por ejemplo, en temas de inversión o tener que apagar las calderas de las fábricas implica mucho tiempo para poderlas reiniciar, lo que supone que la reactivación podría también verse afectada.
Doctor Domínguez, esa es la cifra, ¿no?, que maneja el Ministerio de Hacienda, casi medio billón de pesos diarios. ¿Cómo están viendo ustedes, a propósito, ya metiéndonos con temas del gobierno, las negociaciones, esa mesa que se está instalando, ojalá para lograr puntos de encuentro y después poder negociar pliegos de peticiones? Porque a muchos colombianos ya les causó por lo menos algo de esperanza que ambas partes, los promotores del paro y el gobierno nacional, salieran por lo menos juntos en una primera fotografía. Para nosotros es muy importante el diálogo, es fundamental que logremos como sociedad civilizada resolver los asuntos de controversia a partir del diálogo. Creemos que las conversaciones realizadas bajo un ambiente de un paro pacífico pues son bienvenidas y en ese sentido toda la garantía a la protesta social que es legítima. El problema clave es no tener que dialogar en medio de los bloqueos, en medio de estar una sociedad presionada y amedrentada por cuenta de unos bloqueos que hacen mucho daño, como lo hemos dicho. Doctor Domínguez, una última pregunta y volviendo un poco a la carta, ¿ya recibió alguna respuesta por cuenta de estos organismos internacionales? Pues la realidad es que nosotros en el día de ayer enviamos esta comunicación y estamos haciendo pues los contactos correspondientes para avanzar en que esta propuesta se haga realidad. Sin duda habrá mucho interés, como se ha expresado por parte de quienes actúan en Colombia de estas oficinas internacionales, por poder tener esta constatación directa y absolutamente brutal de lo que viene aconteciendo en Colombia. Doctor Domínguez, muchas gracias, una feliz noche. Gracias a ustedes, los mismos les deseo. Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial, sobre esta difícil situación. A propósito, y en más información, varias de las compañías navieras que transportan mercancías desde y hacia Colombia hicieron un anuncio que afecta aún más a la economía colombiana: la suspensión de sus operaciones por el puerto de Buenaventura hasta que se normalice la situación de orden público. Veamos. La grave situación por los bloqueos en las vías, especialmente en el Valle del Cauca, fue la gota que rebosó la copa. Varias compañías navieras internacionales tomarán la decisión de suspender operaciones en el puerto de Buenaventura. Hay algunas navieras que han hecho observaciones y han advertido sobre la posibilidad de que Buenaventura, los puertos de Buenaventura, no tengan capacidad para recibir los contenedores que llegan del Asia. Pero no son todas las navieras. Según explican al DEX, los puertos están llegando a su máxima capacidad debido a los bloqueos viales que impiden la entrada y salida de las mercancías, por lo que buscan permitir operaciones de cabotaje entre Cartagena y Buenaventura. El anuncio significa graves afectaciones en importaciones de graneles, cereales, entre otros. Buenaventura es fundamentalmente el principal puerto de importación del país. Por allí llegan graneles líquidos, graneles sólidos, todo el tema de cereales, maíz, trigo, soya, todas las materias primas para la fabricación de concentrado. En materia de exportaciones, las industrias más afectadas y que tienen mayor salida por este puerto de Buenaventura son las del café y azúcar. Café es el principal producto, un 60 a 70% de las exportaciones que hace el país en café salen por allí. Acordémonos que Colombia está exportando alrededor de 13 millones de sacos, es decir, que uno pudiera en una operación lineal decir que el promedio es más o menos 1 millón de sacos mensuales, es como lo que no ha podido salir en este mes. Y el 95% del azúcar que exporta el país también sale por este puerto. El llamado que hoy hacen los empresarios es que se llegue a un diálogo y posterior negociación para que no se siga afectando en gran medida la economía, pues están en riesgo cientos de miles de empleos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles han sido los perjuicios en la industria de las autopartes por cuenta también de estos bloqueos. Ya regresamos. Y regresamos a Signo Pesos. Otro de los sectores que se han visto muy, pero muy afectados por los bloqueos es el de la industria de las autopartes aquí en Colombia. Por eso quiero saludar al presidente de este gremio, de Asopartes, al doctor Carlos Andrés Pineda. Doctor Pineda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado?
Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación a tu programa Signo Pesos. Estamos bien, pero preocupados, por supuesto, por la situación del país y por la situación de nuestros afiliados. Doctor Pineda, antes de hablar del efecto de los bloqueos sobre su sector particularmente, ¿por qué no nos ayuda con un contexto? ¿Qué aporte hacen ustedes a la economía? No sé cuántas empresas de las autopartes existen, cuántas personas trabajan con ustedes. ¿Cuál es la importancia para el país? Pues vea, le digo, con corte al mes de abril, en las cámaras de comercio de todo el país hay inscritas más de 51.200 empresas asociadas a las actividades del sector. Y hay 9.450.000 vehículos motocicletas rodando en nuestro país y 6.430.000 vehículos. Eso suma un parque automotor ya cercano a los 17 millones de vehículos que necesitan piezas, que necesitan reparaciones, que necesitan mantenimiento y que toda nuestra cadena logística del sector de autopartes es quien brinda pues, ese proceso de mantenimiento para mover a Colombia, para mover las personas, las mercancías, los insumos, por supuesto, para mover la economía de todo nuestro país. ¿Y cuántas personas emplea este sector? Pues vea, exactamente no está discriminado porque el DANE nos cuenta, por decirlo de alguna manera, en todo el macrosector de comercio mayorista, comercio minorista y talleres de reparación de vehículos y motocicletas. Ese sector en global, pues ocupamos más del 19% de la población activa en nuestro país. Nosotros calculamos que no menos del 5% de esa población está asociada a toda la cadena logística y a toda la cadena automotriz. Bueno, después de esas cifras y de ese contexto, ¿cuál ha sido el mayor impacto para ustedes después de más de 20 días de bloqueos? Pues le digo que el impacto ha sido grande y ya empezamos a sentir un desabastecimiento de piezas. Por supuesto, toda la cadena automotriz está asociada a una cadena global. Las piezas en su mayoría son importadas de otras fuentes, de otros destinos, de otros países y por supuesto el tener la imposibilidad de sacar las mercancías en un principio de Buenaventura y en alguna menor medida de Cartagena, de Santa Marta, empieza a mostrar un desabastecimiento de esas mercancías. Indudablemente el cierre de los despachos desde China pues no lo vamos a sentir inmediatamente, pero posiblemente en unos 2 meses vamos a empezar a sentir esa falencia en las piezas. Por supuesto, el sur del país, Cali, Pasto, los departamentos que han estado bloqueados, hoy están sintiendo una mayor presión por la falta de piezas y por la falta de insumos para la reparación de los vehículos, de las motocicletas, de los automóviles que por supuesto mueven a Colombia. Cuando, no sé, por ejemplo, las motocicletas, ¿cuáles son las autopartes, los repuestos que generalmente más demandan los propietarios de estos vehículos y cuáles están escaseando más? Pues le digo, las llantas son un insumo absolutamente necesario. Lastimosamente, esta semana vimos como un contenedor que venía de Buenaventura fue violentado. Esas llantas son las llantas que requieren pues, los vehículos, las motocicletas, los camiones de carga para el desarrollo del país. Indudablemente, en la medida en que esos insumos no lleguen, en la medida en que los lubricantes importados, que no todos se producen en el país, indudablemente en la medida en que las pastas de freno importadas, que no todas se producen en el país, indudablemente las piezas de reparación de la tonería, de los body corp, de los carros, de los vehículos no lleguen, pues vamos a tener mayores dificultades con un carro que sufre una colisión o simplemente los insumos básicos de mantenimiento. Entonces, realmente esta dificultad en el abastecimiento de las piezas representa una situación que en el corto y en el mediano plazo vamos a sentir todos los colombianos indudablemente cuando vamos a poder movernos o vamos a necesitar movernos en nuestra motocicleta o en nuestro vehículo y por algún motivo necesita una reparación o mantenimiento y no lo vamos a tener a la mano. Ah, pero ya hay desabastecimiento de pastillas para frenos, por ejemplo. Ya hay algunas piezas que empiezan a escasear, ya hay algunas piezas que empiezan a no tener el ciclo de reposición adecuado, porque pues, hay que entender que venimos de un proceso de pandemia. Nuestros comercializadores, nuestros distribuidores, nuestros importadores han estado trabajando con unos menores niveles de inventario. También, por supuesto, los productores
internacionales, especialmente de Asia, pues han tenido dificultades en la producción por falta de cobre, por falta del acero, y pues indudablemente todo esto es un gran cóctel que se une a la falta de contenedores y por supuesto entonces en nada ayuda la situación de nuestro país que no podamos tener la movilidad necesaria por nuestras carreteras. Y las piezas que antes del paro pues ya estaban distribuidas, ya estaban colocadas por ahí en los almacenes de las autopartes, ¿se han encarecido mucho? Pues en este momento no, porque realmente pues aquellas que ya estaban nacionalizadas, aquellas que ya estaban en el país y colocadas, pues afortunadamente la libre oferta y demanda ocasiona que no puedan ser subidas, que no puedan tener esos aumentos. Pero indudablemente las nuevas piezas sí van a encarecerse porque pues los costos de transporte, los costos de almacenaje, los costos de nacionalización, por supuesto el dólar más costoso, pues ocasiona que al momento de la liquidación de esas mercancías indudablemente van a salir más costosas para el consumidor final. Ustedes ya tienen, y esta es mi última pregunta, ¿algún balance, algún cálculo de las pérdidas económicas para su sector? Pues yo le digo, en un principio en la zona sur del país hablaba el representante de la Cámara de Comercio del Valle del Cauca que las pérdidas habían superado los 2.5 billones de pesos. Pues yo le digo que nuestro sector, indudablemente automotriz, aporta entre el 9 y el 10%. Calculamos que las pérdidas no han sido menores a 300.000 millones de pesos en solo el sur del país por efecto de los cierres de las vías, por el efecto de no poder llegar a las mercancías a los distribuidores y por supuesto no poder comercializar las piezas adecuadamente. Doctor Pineda, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos pues que esta situación se resuelva prontamente y el país pueda volver a la normalidad. Muchas gracias, Víctor, y a todos mis que esté muy bien. Es que por donde se mire hay impactos económicos de magnitudes enormes por cuenta de los bloqueos. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que a nivel de los ejecutivos en las empresas también hay enormes brechas laborales entre los hombres y las mujeres. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 2,4 billones de pesos y corresponde al monto de los microcréditos desembolsados entre enero y marzo de este año por las entidades que atienden a los pequeños negocios. Según ASO Microfinanzas, la cartera acumulada asciende ya a 15,32 billones de pesos. Llega la hora de hablar del mundo empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Adelanta la Escuela de Negocios Española ESADE junto con América Economía, uno de los estudios de género y negocios quizá más completos para América Latina, y es interesante porque muestra esas barreras con las que las 1.000 mujeres ejecutivas que se entrevistaron se encuentran en la región y en Colombia, que es lo que más nos interesa detallar. Para empezar, gana la desigualdad salarial con casi 23% y sigue la falta de reconocimiento de las tareas realizadas con 20,8% y la dificultad para la conciliación entre día laboral y familiar con el 15%. Estos datos que le voy a dar son relevantes porque 7 de cada 10 ejecutivas considera que la pandemia está teniendo efectos negativos sobre la igualdad de género como nunca antes, y el 41% que la situación afectará negativamente a sus posibilidades de ascenso, pero aún así reconoce más de un 76% que sus empresas pues se han adaptado a esta situación familiar durante el periodo más duro de la pandemia. Y mire este otro dato: la corresponsabilidad en el hogar ha aumentado en los momentos más duros de la pandemia. Las ejecutivas que afirman haber compartido las tareas domésticas con sus parejas llegan al 78%. Muy interesante, Juan. ¿Y qué otros datos revela este estudio? Hay más datos, pero les señalo estos. Mire, casi un 83% de las ejecutivas, sobre todo en Colombia, dice notar un trato más favorable hacia los hombres para que ocupen puestos de dirección. Ese porcentaje sube al 87% en las profesionales entre los 20 y 40 años. Un dato hasta raro porque estas generaciones supuestamente han sido educadas en un entorno de igualdad formal. Reconocen las ejecutivas que dentro de las compañías se ha avanzado como estrategia
las políticas de igualdad, impulsando la formación para el liderazgo, la flexibilidad horaria y también el establecimiento de sistemas de trabajo por desempeño. Pero la iniciativa más efectiva para conseguir la igualdad de género en la organización sería la implantación de indicadores que midan la igualdad de oportunidades. Y esa es una de las conclusiones importantes en esta movida de hoy, Víctor, con datos del impacto de la pandemia en estos temas de género y negocios. Gracias, Juan. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado sigue subiendo porque Colombia perdió el grado de inversión. Para mañana será de 3.738 pesos con 19 centavos, subió 16 pesos con 62 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,49%, se ubicó en $66 con 73 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también subió y quedó en promedio a 1.390.000 pesos por carga, cerca de llegar al 1.400.000 pesos nuevamente. Esto para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia hoy cayó 0,84%. Acción más valorizada, Fabricato, con ganancia de 6,25%. Acción que más cayó, Enca, con un retroceso de 3,95%. Más información, preste mucha atención porque los bloqueos en estos días de protesta nos están afectando a todos. En las calles, otros de los perjudicados son los productores de empanadas y pasteles de yuca, dos alimentos típicos y muy consumidos en nuestro país. Por falta de materia prima, existen serios problemas para prepararlos. Veamos. Harina, azúcar, aceite, huevo, papa, yuca son algunos de los ingredientes indispensables para preparar una empanada, pero por cuenta de los bloqueos en las vías, en estos 24 días de protestas, esta industria gastronómica se ha visto fuertemente afectada. El paro pues está afectando demasiado porque los productos no están llegando. Necesitamos, o sea, nuestro producto principal es la piña, la harina, entonces son productos que casi no se encuentran o están demasiado costosos. Lo que es azúcar tampoco se encuentra. Se ha casi triplicado el precio. Hace 30 años doña Inés comenzó a hacer empanadas y una de las preferidas es la de hojaldre y carne, pero dice que ahora es imposible prepararlas por los elevados precios. Mucho, en la carne, la yuca, los huevos, todo porque todo subió. La carne no se puede ni mirar, porque eso compraba a 10.500 el kilo, ahorita está a 18.000 el kilo. Pese a que muchos ciudadanos desayunan con un buen pastel de yuca, hoy también es difícil prepararlo y venderlo porque la materia prima subió y el cliente tendría que pagar un poco más. La yuca no se puede ni mirar, la yuca estaba súper carísima, está a 30.000 compraba la arroba y ahorita está a 60.000 la arroba, el doble. El huevo ni se puede mirar, toca echarle un pedacito de huevo nomás a la empanada. Aunque han tratado de buscar nuevas opciones para que las ventas no bajen, como por ejemplo rellenar la empanada con más arroz o papa, el consumidor siempre pone un pero. Con la de carne toca meterle papa para poder rendirla porque está muy cara. ¿Y qué dicen los clientes? Bastante quejas porque es que ella se acostumbra a solo carne y cuando le meten papa pues piensa que no le gusta, se queja. Muchas quejas últimamente desde que empezó hace 15 días. De acuerdo con Corabastos, desde hace 2 semanas, existencias de productos como el azúcar, aceites, granos, harinas, pescados y panela han disminuido por los efectos del paro, lo que ha elevado los precios. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Fedesarrollo reveló cambios en el índice de confianza de los empresarios durante el mes de abril, cuando todavía no había arrancado con fuerza el paro. Aún así, el nivel de optimismo cayó bastante. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, bajó de 38,7 a 25,6 puntos porcentuales. En la industria, cayó de una cifra positiva de 6,8% a una cifra negativa de menos 5,1 puntos porcentuales. Asimismo, un poquito más del 5% de las empresas temen llegar a un cierre temporal y un 1% temen un cierre definitivo de sus empresas. Adicionalmente, el 19% están trabajando con menos personal del que tenían antes de la pandemia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerden, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz fin de semana.